Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el rol o funciones del psicólogo. Las funciones del psicólogo hoy en día se han ampliado en muchas áreas en cuan- y en el ámbito de la sociedad. Vamos a estudiar las funciones, los componentes éticos y emocionales, su rol en la sociedad actual y cómo puede un profesional en psicología realizar los diagnósticos en diferentes ámbitos sociales, culturales actuales. Es lo mismo consultar un psicólogo, un psiquiatra o un coach o un vidente con poderes paranormales y en qué se diferencian sus funciones, todos útiles a la sociedad. Las funciones del psicólogo. Para darle carácter científico a la psicología, Willy Wundt fue uno de los que utilizó el método experimental. Y de ahí surgió la psicología científica. También los test psicométricos, el uso de la psicometría también ayudó bastante en el campo científico. Personas como Gauss, Binet, ayudaron mucho en esa parte. La Segunda Guerra Mundial también le dio bastante auge al, al campo psicológico, porque antes no la veían muy bien, simplemente eran los psiquiatras y había mucho roce entre psicólogos y psiquiatras en esa época. Con la llegada de las guerras mundiales, hubo un avance muchísimo enorme en cuanto a la producción de test para las estadísticas y eso ayudó que cuando todas esas personas que llegaron de la guerra mundial traumatizadas, destrozadas psicológicamente, los profesionales de la psicología ayudaron mucho. Entre las funciones del psicólogo tenemos el rol como promotor del bienestar de los otros, y cerca de las personas. Como dice aquí, tiene como misión promover el bienestar de las personas. Las tareas y funciones realizadas por los psicólogos son básicamente evaluación, diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación de intervenciones a personas, familias, grupos y comunidades. Los psicólogos también son investigadores, estudian los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos, individualmente o como miembros o grupos o sociedades, y asesoran sobre todos estos conocimientos que los aplican a fin de promover la adaptación y desarrollo tanto individual como social, educativo y profesional de las personas. Esto lo dice la OIT en 1991. Como los sistemas de abordaje psicopatológico, donde ahí estaban las técnicas que los psicólogos eh, utilizaban para alguna intervención y ayudar a las personas en el momento de crisis y cuando lo necesitaban. Entonces, estudiar los factores psicológicos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades mentales y trastornos emocionales de la personalidad. Los componentes éticos y emocionales de su rol en la sociedad actual. Bueno, del, lo, la psicología tiene los principios éticos de los psicólogos y las leyes que la regulan. Entre ellos tenemos los principios de responsabilidad, principios generales, competencia, relación con los clientes, que hay que actuar con respeto, no, no tener relaciones amorosas ni sexuales con los clientes, respetar su, su privacidad, su confidencialidad, los métodos, aplicar los métodos psicólogos bien aplicados. También son
hacer investigaciones, declaraciones, incluyendo los informes de investigación, declaraciones públicas, la publicidad, cómo se debe hacer, relaciones profesionales que tiene que haber, cooperación entre los mismos psicólogos y con los demás, relaciones con los empleadores, que hay que tratar bien a las personas que están bajo nuestra autoridad mientras tengamos el mando, cuando seamos jefes. Investigan, enseñan, nombramiento profesional, titulación, cualificaciones, formación, cómo son los honorarios y remuneración, condiciones de trabajo, comportamiento personal y obtención de conocimiento. Todo eso está en el Código de Ética Profesional. Ahí nos explican bien cómo debemos actuar, porque lo ético es la actuación que tenemos nosotros ante el paciente, ante la sociedad y ante las demás personas. ¿Cómo puede un profesional en psicología realizar los diagnósticos en los diferentes ámbitos sociales y culturales actuales? Hoy en día pues es bastante difícil, porque con el problema de la globalización todo se ha homogeneizado, pero realmente cada cultura tiene sus propias diferencias. Entonces tenemos que enfocarnos, como estudiamos, sobre los criterios de normalidad y anormalidad para saber en qué sociedad, qué es lo que para ellos es sano y qué es para esa misma sociedad lo que es patológico, anormal. Entonces hay sociedades que una enfermedad es vista como normal, pero en otras ya es una patología, es anormalidad. Entonces tenemos que estudiar y aprender a observar bien y dar buenos informes, hacer buenas entrevistas, hacer buenos tests para dar un diagnóstico, pero sobre todo en los ámbitos sociales y culturales tenemos que tomar muy en cuenta los criterios de normalidad y anormalidad. Para comprender el comportamiento debemos estudiar el contexto en el cual ocurre. Así exactamente. Si la sociedad cree la enfermedad mental, es la sociedad la que debe tratarla y no es un sector profesional que pertenece a ella, la cual, aún sin proponérselo de forma explícita, no hace más que perpetuar la situación existente en su propio beneficio. Esto más que todo lo dicen son los humanistas, las teorías social, la existencial, y hay que tomar en cuenta los criterios de normalidad y anormalidad, exactamente. Hay que tomar todo eso en cuenta. Diferencias en sus funciones y utilidad a la sociedad del psicólogo, psiquiatra, coach y el vidente. El psiquiatra es un médico especialista en trastornos psicológicos. Su formación teórica y práctica es muy amplia y se centra en los aspectos neurológicos de la mente. Por eso es que ellos les dan mucha farmacología, mucho medicamento, porque ellos tratan de equilibrar toda la bioquímica del cerebro para equilibrarla. Como médico trabaja con las herramientas que mejor conoce, que son los fármacos. Se impone la cooperación. Aquí se debe imponer la cooperación desde el reconocimiento de las distintas competencias con el psicólogo como en un plano de igualdad. Tratan trastornos mentales, diagnostican y ayudan a cuidar la salud mental. El coach se trata de personas que ayudan a la gente en lo que desean, y si es posible es un entrenador. No se centra en lo que te pasó, no conocen la mente humana en profundidad y tampoco no están colegiados, sino ellos no van a la universidad y se preparan como el psicólogo y el psiquiatra.
Establecer metas con su cliente, entrenarle, motivarle y ayudarle a conseguir sus objetivos. También ayudan a la sociedad porque le dan motivación a las personas que ellos entrenan. El vidente es aquella persona que ha desarrollado la evidencia, clarividencia o adivinación de hechos pasados o futuros. Bueno, aquí ya pues es un tema bastante... porque si nosotros no vemos que se pueda comprobar que haya evidencia, no lo tomamos muy en serio. Pero sí hay personas que tienen un desarrollo mental muy avanzado. Curiosidad, lo que no tiene explicación sería lo de la sociedad. Y el psicólogo se trabaja desde las emociones, los pensamientos, el comportamiento de la persona. No posee la habilitación legal ni la formación necesaria para hacer uso de terapéuticas farmacológicas. Pero hoy en día ya hay psicólogos que están estudiando más y están avanzando. Porque tenemos que tomar conciencia que ser psicólogos es una profesión seria y hay que estudiarla. Se encuentra suficientemente capacitado para el diagnóstico y el establecimiento de la estrategia terapéutica más en cada caso. Se impone también, tiene que tener la cooperación desde el reconocimiento de las distintas competencias con el psiquiatra en el plano de igualdad. Ayudan a la salud psicológica controlando el estrés, la ansiedad, la depresión, obsesiones, fobia, inseguridad y prácticamente todo tipo de problemas de la salud psicológica. Ayudan a controlar las emociones, así desarrollamos un mejor país. ¿Qué les diría a las personas que señalan a los psicólogos como charlatanes? Sobre todo ahí es porque hay un desconocimiento enorme de lo cómo ha avanzado la psicología hasta nuestros días. Todavía para mí quedó como un tabú, una estigmatización de la época de la Edad Media, cuando trataban a los enfermos mentales terribles, los golpeaban, los quemaban, mucha barbaridad. Fue una época terrible y todavía yo creo que eso todavía está en la mente, en el subconsciente de las personas. Y tratan, no les gusta hablar de enfermedades mentales porque una vez se van en la locura. Y antiguamente pues los que sufrían enfermedades mentales y no había la medicina adecuada para controlarlos, pues los escondían, los amarraban y los tenían lejos porque eso era como era una mala reputación para la familia que tenían enfermos mentales. Pero hoy en día ya la ciencia ha avanzado mucho y también los métodos terapéuticos y podemos ayudar a las personas. En esa época era el desprestigio de la familia y de la sociedad. Lo mental lo entiende como si fuera hablar de locura. Las emociones son partes del ser humano. Y yo le preguntaría si usted alguna vez no ha sentido una tristeza, una angustia. La persona que me dice que los psicólogos son charlatanes. Lo malo es cuando se vuelve patológica. Para ser psicólogo hay que ir a la universidad, está arreglada, entonces y hay que estudiar bastante y leer muchísimo y entender. La psicología es muy importante porque estudia el comportamiento de los distintos contextos, incluyendo las relaciones sociales, las actividades laborales, el desarrollo educativo, la vida familiar y en fin, todos los ámbitos de la vida está la psicología. Es importante para administrar el tratamiento adecuado y saber con claridad qué es lo que padece la persona y cómo se manifiesta. Es un requisito ineludible para que el tratamiento tenga éxito. Y también tenemos que aprender, los psicólogos, leer y la experiencia
hacerlos diferenciar lo que son los diagnósticos diferenciales, que puede ser que los criterios se parecen mucho, pero no, siempre hay una característica especial que lo va a diferenciar de los otros trastornos. Entonces es lo que llama diagnósticos diferenciales, para poder hacer buenos diagnósticos certeros y hacer buenas entrevistas, buenos test, observar al paciente. Todo eso es muy importante. El diagnóstico es también una herramienta para utilizar en un lenguaje común y comprensible entre la comunidad científica, que es la homogeneidad a nivel internacional, que todos los psicólogos y psiquiatras hablemos el mismo idioma, así como se ha homogeneizado el DSM-5 y el 610, o el 610, que es por la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5, que es de la APA. Entonces favorece un trabajo más fluido en equipos y interdisciplinarios. Haga un comentario sobre qué tan consciente es usted de su compromiso de trabajar en el área de mayor valor de un ser humano, como lo es la dimensión de su mente. Exactamente. La mente es muy compleja, hay emociones, pensamientos, todo un mundo afectivo interno de cada persona y la forma como se relaciona con su entorno. Soy consciente cuando veo personas deambulando de cómo podría ayudarles, y hago mis preguntas: ¿qué tantas emociones traumatizantes vivió esa persona para estar así? ¿O no tiene las condiciones económicas para ir a una consulta, y menos para comprar medicamentos, porque no sabe cuáles son? ¿Por qué la familia no los ayuda? ¿O son muy pobres? Pero más que todo aquí, realmente en todas partes del mundo, va a ser la educación. Hay que educar mucho para cuidarlos, y claro, es más fácil dejarlos a la mano de Dios. El Estado venezolano, pues todos los gobiernos, más que todo que representan al Estado, son los que tienen que velar por la salud, tanto física y mental, de las personas del pueblo que ellos representan. ¿Qué consecuencias adversas podría generar el que un profesional de la salud mental en psicología actuara inapropiadamente? Generaría daños leves, moderados, severos. ¿Podría ser sujeto a consecuencias legales? Sí, todo depende de cuál fue el alcance del actuar inapropiado. Entonces aquí dice que el Código de Ética Profesional, que en el artículo 178, las sanciones aplicables por los tribunales disciplinarios son los siguientes. Aquí no son, más que todos, no son coercitivos, son coactivos, son suspensiones. Entonces, de acuerdo a la naturaleza y la falta y su reincidencia, a la se le llama y lo amonestan privadamente. Si no, si vuelve y reincide, entonces amonestación pública. Después, suspensión del ejercicio de la profesión. Para todos esos efectos, entonces el artículo 179 nos dice que, en todo caso, a los efectos de establecer la sanción aplicable en relación a cada causal, el tribunal disciplinario deberá atender a lo dispuesto por la ley del ejercicio de la psicología. Entonces, en el artículo 35 de la ley del ejercicio de la psicología dice que las infracciones a la presente ley y el Código de Ética Profesional serán sancionadas así. En el literal se dice: los psicólogos que incurran en graves infracciones a la ética, como el honor, a la disciplina profesional, serán sancionados con la suspensión de los derechos gremiales por un lapso de 1 año.
que equivale a 12 meses según la gravedad de la falta. Entonces depende de la gravedad, va a ser las sanciones que se pongan. Y hay un párrafo único que dice: cuando a juicio de la Junta Directiva del Colegio de la Federación, según los casos de infracción cometida, sea de tal gravedad que pudiera meritar la suspensión, es decir, cuando es grave, va a ser la suspensión del ejercicio profesional. La Junta Directiva pasará el caso al Tribunal Disciplinario correspondiente para que instruya el expediente, y si se considera que hay méritos suficientes para la aplicación de la pena de suspensión, remitirá el expediente al Ministerio Público, digo, al Ministerio de Educación, el cual conocerá de la infracción y podrá imponer en resolución motivada la suspensión del ejercicio profesional por un lazo comprendido entre 1 año y 12 meses de conformidad con la gravedad de la falta. 1 año y 12 meses. Y el artículo 37 dice: la aplicación de las sanciones previstas en esta ley no para el ejercicio de las sanciones, así que estas, si hay sanciones civiles y penales, a que haya lugar. Así que la revelación del secreto profesional lleva con a una de las sanciones bastante delicadas son la revelación del secreto profesional, es decir, la confidencialidad. Entonces, esta lleva una acción de tipo penal y también de tipo civil. Todo ello a razón de que se considera una falta, porque se considera una falta grave que viole la confianza depositada en el psicólogo. Y es así como el Código Penal en su artículo 189 establece: el que teniendo por razón de su estado funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revela, no obstante sin justo motivo, porque él tiene que justificar por qué lo hizo, y si no, pues puede estar violando la confianza. Será castigado con prisión de 5 a 30 días. La violación al secreto profesional puede generar responsabilidad civil contractual. En el caso de los mandatos judiciales, tal como lo establece el artículo 1693 del Código Civil. La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito, y también las terceras personas en familiares también pueden hacerlo. El artículo 2 del Código Civil dice que la ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. ¿Qué opinión le merecen los ingresos económicos del profesional en psicología? Pues realmente no me había planteado como dicen, no me había planteado el tema económico, porque realmente yo estoy estudiando psicología porque me encanta y quiero hacer más que todo labor social y agarrar experiencia y hacerlo bien. Y porque siempre yo he obtenido mis ingresos por mi propia cuenta. En cuanto a los ingresos económicos, hoy en día pues ningún ingreso es viable. Y si se trabaja en el sector público, pues menos todavía. Ahora, si se trabaja independiente o en el sector privado, puede ser que el sueldo mejore un poquito más. A medida que se tenga la experiencia, perfeccionemos más nuestros conocimientos, demostremos responsabilidad, ética. Siempre hay que estar estudiando, actualizándose. Iremos adquiriendo prestigio y credibilidad, y asumir retos en beneficio y defensa y cuidados de nuestra gente, en lo que respecta a la psicología mental, a la salud. Todo lo que se haga con amor, integridad, vocación de servicio, en lo que uno se desempeñe, el tiempo dará sus buenos frutos en beneficio de todos, que sería el bien común
para una mejor calidad individual, familiar y social. Al tener todo eso, vamos a tener un mejor país y gente productiva y sana. ¿Por qué usted decidió ser psicólogo? Siempre me ha interesado el ser humano, la persona, de por qué no todos tienen la misma capacidad de soportar emociones. Unos se quebran muy rápidos, son muy frágiles en sus emociones, otros son fuertes. ¿Qué los hace tan diferentes? Otros son muy habilidosos, resolviendo problemas, solucionando. Y otros así, sea la actividad más fácil, la ven difícil, imposible de hacer. Y todo esto está relacionado con la forma de pensar, de sentir, que hoy en día he ido comprendiendo, y dependiendo de las sociedades donde viven, también las formas de pensar son muy diferentes. He comprendido que todas esas actuaciones tienen etiologías biológicas, psicosociales. Las psicosociales influyen muchísimo. Todo esto influye en el actuar del ser humano. Que es muy humanista. La psicología engloba los aspectos psicológicos de la mente, como son los pensamientos, sentimientos, emociones y conductas. Esos aspectos me agradan porque a través de la carrera de psicología he aprendido, y también a través de la historia, que han habido muchos estudiosos que se han preocupado por el ser humano en su esencia. Han estudiado el por qué se comporta así, de acuerdo a las sociedades donde vive. Esos conocimientos nos los han transmitido hasta nuestros días y hemos comprendido mejor las conductas, pensamientos, emociones del ser humano. Eso ha ayudado a mejorar las relaciones humanas con miras a un mejor entendimiento y consideración entre personas, familias, grupos sociales. Que sería mi objetivo, la calidad de vida en la psicología mental de las personas. Se hace educando, preveniendo, informando, rompiendo tabúes, estigmatización todavía de cómo piensan la gente de la psicología, investigando, estudiando, pero hoy en día la psicología ha agarrado bastante terreno, porque ya la gente ya no le da pena decir, ay, que voy para el psicólogo. Y eso es muy bueno. Hoy en día mucha gente utiliza en los servicios psicológicos, y también ya los hay en muchas áreas, tanto de salud pública como salud privada. Conclusiones. Hemos estudiado el rol o función del psicólogo en varios aspectos, como el comportamiento ético, actuar en los pacientes, en la sociedad, con sus colegas, cumplimiento de obligaciones y deberes, de la federación de los psicólogos, las sanciones cuando se actúa inapropiadamente, en el ejercicio también en el área científica, en sus funciones como profesionales en el ejercicio, porque es también importante dar un diagnóstico certero y muy importante saber los diagnósticos diferenciales para que no nos equivoquemos en el diagnóstico final. Igualmente se hizo también unas diferencias entre los conceptos de psiquiatra, coach, vidente y psicólogos, que aportan cada uno a la sociedad. También pregunta por qué estudio la psicología, y mi interés es la mente humana, sus pensamientos, emociones y su conducta en general, y el ser humano integral. Entonces tenemos que ir aprendiendo, tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades, que tenemos un código que nos rige nuestras conductas, nuestras acciones, que tenemos que ser muy profesionales, dar diagnóstico bien, ser conscientes, estar siempre estudiando, avanzando, para ser muy buenos psicólogos. Y al ser buenos psicólogos, nuestra sociedad cambia, porque vamos dando buenos diagnósticos y vamos cambiando la mentalidad de las personas. Gracias.